La historia de este jugador es de aquellas que tanto nos gustan. La de un futbolista con un talento inmenso, que por cosas del destino no logró triunfar. Con alma de freestyler, Joe Cole siempre fue un futbolista callejero. No quería normas ni prohibiciones, solo saltar al campo y disfrutar del balón. La presión de ser el futuro de Inglaterra y las lesiones terminaron de apagar a uno de los mejores talentos de la historia, pero sin lugar a dudas, nos dejó momentos inolvidables que, pese a no ser recordados por muchos, los niños de hoy en día podrán disfrutar a cuentagotas. Prepárate para alucinar, porque vamos a disfrutar de Joe Cole, el inglés con talento brasileño. Joe Cole nació un 8 de noviembre de 1981, en Londres, Inglaterra. Tras pasar hasta los 2 años en un centro de acogida, sería adoptado por una familia inglesa, la cual lo educó, pero siempre lejos del fútbol. Al pequeño Joe le gustaba mucho el fútbol, y eso hizo que se pasara todas las tardes jugando en la calle con los chicos del barrio. Ya con 10 años y tras ver jugar a Paul Gascoigne en el Mundial de Italia, decidió junto a su padre jugar en su primer club. Allí estuvo tan solo 2 años, donde debido a su regate y velocidad, el West Ham decidió incorporarlo a sus categorías inferiores. A partir de ese momento, el joven Joe se convertiría en el joven talento más importante de Inglaterra. Su fútbol callejero hizo alucinar a todos, tanto lo hizo que el Manchester United llegó a ofrecer 10 millones de libras cuando tenía 16 años y jugaba en el juvenil, pero por suerte para los Hammers, decidió quedarse. Esto hizo que en diciembre del 98, con tan solo 17 años, la joven promesa debutara con el primer equipo en la Premier League. La afición Hammer estaba ansiosa de disfrutar de su joya, y el club puso toda la carne en el asador por él. Pese a coincidir con jugadores como Rio Ferdinand y Lampard, el club entendió que su estilo era inimitable, añadieron retoques a su juego, sin alterar la esencia de jugador de calle, y asumieron que su desarrollo fuese diferente al del resto. Esto hizo que poco a poco fuera entrando en el equipo, y que pudiera destacar sin sentirse presionado. Joe fue Hammer durante 5 campañas, temporadas en las que destacó y demostró tener un talento nato para el regate. Jugando como extremo izquierdo, anotó 25 goles y dio 32 asistencias, números con los que consiguió 3 cosas. La primera, conquistar su primer título como profesional, la Intertoto del 99. La segunda, disputar su primer mundial con Inglaterra, el de Corea y Japón. Esto ocurrió cuando Eriksson decidió confiar en él para integrarlo en equipo lleno de jóvenes promesas, como Scholes, Gerrard y Michael Owen. Lamentablemente en aquel mundial terminarían perdiendo por 2-1 frente a Brasil en los cuartos, pero Joe pudo disfrutar de sus primeros minutos mundialistas. Pero aparte de esas 2 buenas noticias, lograría una tercera, su fichaje por un gigante inglés, el Chelsea. Esto ocurrió en agosto del 2003, donde tras 5 espectaculares campañas con los Hammers, los Blues decidieron pagar 10 millones de euros para hacerse con el mago inglés. Ranieri veía en él el reemplazo perfecto para Gianfranco Zola, y esto hizo que Abramovich rompiera la banca por el futbolista de 22 años. Sus 2 primeras temporadas como Blues serían difíciles, debido a la competencia en el equipo, no terminaba de ser titular indiscutible. Sí que es cierto que sus regates y goles rápidamente enamoraron a Stamford Bridge, pero no eran suficientes para ser un habitual en el 11. Pese a eso, fue importante para conquistar sus primeros títulos allí, la Copa de la Liga y la Premier League. Ya en la 2005-2006, y debido a la lesión de Arjen Robben, Joe se hizo por fin con un sitio en la banda izquierda, y eso hizo que ese año se saliera. 8 goles para conquistar la Community Shield, una nueva Premier League y ganarse la convocatoria para disputar su segundo mundial, el de Alemania. Aquella generación de futbolistas ilusionaba muchísimo al país. La Three Lions tenían un auténtico equipazo y todavía ilusionarían más tras la fase de grupos. 7 puntos para pasar como líderes, pero no solo eso, ya que en el partido ante Suecia, Cole anotó un gol increíble que quedará para la historia. Todo pintaba bien, y más cuando vencieron a Ecuador en octavos, pero lamentablemente la mala suerte les volvió a condenar. Tras un 0-0 ante Portugal, el partido se fue a los penaltis, donde con el tanto decisivo de Cristiano Ronaldo, el sueño inglés se esfumaba.
Tras esa decepción, Cole iniciaría su cuarta campaña como Blue con muchas ganas, pero lamentablemente, en enero sufriría su primera lesión de rodilla. Esto lo mantuvo fuera 2 meses, pero ya recuperado, mostraría su mejor versión. Terminó la campaña anotando 5 goles y conquistando otra Copa de la Liga y una nueva FA Cup. Tras la alegría de esos títulos, iniciaría la 2008-2009 y sin lugar a dudas esta sería la mejor de su carrera. Con el 10 a la espalda se hizo dueño y señor de la banda. Con un regate explosivo y una habilidad exquisita, se convirtió en el ídolo de Stamford Bridge. Por fin se sentía del todo cómodo, y eso hizo vibrar a todos. Lamentablemente esa campaña perdieron la final de la Champions en penaltis ante el Manchester United, pero la temporada de Joe fue muy buena. El trabajo del inglés ese año no fue en vano, ya que conquistaron una nueva FA Cup y fue nombrado como jugador Blue del año, reconocimiento que jamás le habían dado. Tras esa buena temporada, todo el mundo pensaba que su juego iría más en la 2008-2009, pero lamentablemente, eso jamás ocurrió. A Joe le detectaron otro problema en la rodilla, tuvo que ser operado de urgencia y se perdió toda la temporada, y a partir de ese momento, comenzó su debacle. Ya recuperado volvió a los terrenos de juego en noviembre del 2009, poco a poco fue entrando en el equipo, y ya como uno de los capitanes, ayudó al Chelsea a lograr otros 2 títulos, la FA Cup y una nueva Premier League. Tras esa campaña ya con 28 años, terminaría su contrato con los Blues. Joe quedaba libre y el club no le hizo oferta. Esto hizo que decidiera fichar por el Liverpool. Fue así como en verano del 2010, y tras caer en octavos frente a Alemania en el Mundial de Sudáfrica, Joe llegaba a Anfield con muchas ganas. La gente estaba muy ilusionada con ver al talentoso futbolista, pero lamentablemente, físicamente ya no era el mismo. Las lesiones le estaban robando la magia, y eso hizo que no lograra hacerse con un hueco en el 11. Tras una temporada en blanco, tanto él como Kenny Dalglish acordaron una cesión al Lille francés. Cole necesitaba un cambio de aires, y lo cierto es que la liga francesa le vino genial. Jugando como interior ofensivo, se convirtió en el asistente del equipo, donde junto a Eden Hazard dejó muy buenos momentos. El club hizo un temporadón, y pese a no ganar nada, Joe estaba muy contento. Tras finalizar la temporada, Rudy García quiso ficharlo, pero el Liverpool no aceptó. Querían que Cole volviera a Anfield, confiaban en que su fútbol volviera a renacer, pero lamentablemente eso no ocurrió. En Anfield no se sentía cómodo, volvió a tener pequeñas lesiones y a nivel de juego no era el mismo. Esto hizo que tras 5 meses el club decidiera rescindir su contrato y regalárselo al West Ham en enero del 2013. Su regreso a casa hizo muchísima ilusión a los Hammers, pero a partir de ese momento, lo de Cole era más la ilusión de un nombre que de juego, ya que fue un declive. Una temporada y media con el West Ham, en la que anotó 5 goles y se lesionó 3 veces. Esto hizo que el club rescindiera su contrato y lo regalara al Aston Villa, club en el que permaneció 3 meses para irse cedido al Coventry City de la segunda división inglesa. Club en el que permaneció 3 meses para irse cedido al Coventry City de la segunda división inglesa. Allí el que fue estrella mundial se iba arrastrando por los campos de segunda división, así que su representante, y para no dejar una mala imagen de Cole, decidió llevárselo a Estados Unidos, donde firmó por el Tampa Rowdies. Allí permaneció 2 temporadas y media, donde jugando a un nivel amateur, logró volver a disfrutar del fútbol sin manchar su nombre. Ya en diciembre del 2018 y a la edad de 37 años, Joe decidió que ya era hora de colgar las botas. Esta ha sido la historia de Joe Cole, el futbolista que enamoró a toda una generación, un crack con mucho talento, que por cosas de la vida no logró triunfar. Un jugador con los pantalones XS, pero con un talento XL.